Y bueno, la persona que nos habla hoy no necesita introducción. Es Agustín Acuña, quien es una autoridad en asma, tanto nacional como internacional, y que es uno de los valores que tenemos en el país que nos puede guiar en todo lo que se sabe y lo que debemos hacer de asma. Así que Agustín, todo tuyo. Sí. Oye, muchas gracias. Qué compromiso. Nada más con lo que has dicho y el título que le colocó nuestro espléndido Federico, lo que debemos saber y lo que debemos hacer es un reto enorme. Ese es el reto que tenemos en esta presentación. Siempre agradeciendo, ya vamos 3 años. Vi que el neumocurso, el primero fue hace 3 años. ¡Wow! ¿Cómo pasa? Va pasando el tiempo muy rápido. Muy bien. Entonces, bueno, este es el contenido que les voy a presentar. Obviamente, hablar del GINA 2026 porque acaba de aparecer y contrastarlo un poquito con lo que veníamos diciendo en GEMA y los conceptos de fisiopatología actuales, retadores por el tema de la terapia biológica que tenemos hoy día, evaluación diagnóstica y al final hablaremos del tratamiento. Los cambios son interesantes porque uno imaginaría bueno, que ya tanto tiempo ha pasado que Gina, Gema, nos podemos poner de acuerdo, pero sin embargo, fíjense, le pregunté a No Lem, que siempre es una tentación entrar en la inteligencia artificial y, y me dio este radar, ¿no? Este mapa, donde realmente estuve de acuerdo en la diferencia que hay, pues, porque el GINA de alguna manera simplifica los algoritmos, afortunadamente, y el GEMA le da más importancia al tema del abordaje fenotípico, la importancia de las comorbilidades. Y hay un poco más de rigor en la búsqueda de las referencias que utiliza, ¿no? Hablando de la epidemiología, porque obviamente no me pude quedar con el notebook LM, porque la verdad es que si la inteligencia artificial ha avanzado, pero lamentablemente o afortunadamente, uno tiene que hacer un ejercicio hoy día de lo que nos presenta la inteligencia artificial. Pero ese mapa me gustó, así que se los compartí. En la epidemiología, uno puede ver que la mortalidad por asma ha disminuido, pero tenemos algunos contrastes que hay que decir. En la era inflamatoria, obviamente que la reducción se hizo más relevante, pero la desigualdad social que vemos en el asma nos da unos números que desde este norte del sur preocupan, pues, porque afecta principalmente a países de bajos ingresos. La prevalencia sigue siendo muy alta, aunque es muy variable de país en país, pero hay esta paradoja que, aunque disminuye la mortalidad, aumenta la prevalencia y aumenta en mujeres, en población pediátrica, como les comentaba, en países de bajos ingresos. Y el 95% de la mortalidad sucede en los países con ingresos medios o bajos, lo cual impacta en la calidad de vida y la productividad de esos 300 millones de personas que se calcula que existen hoy día con asma. Gina, la propuesta o el enunciado que tiene ahora en mayo de 2026, el 5 de mayo, que es el Día Mundial del Asma, es el acceso a los antiinflamatorios, a los esteroides inhalados, que todavía esperamos que eso se satisfaga. Y fíjese que dice que es los antiinflamatorios inhalados para todo el mundo. Todavía sigue siendo una necesidad urgente, ¿no? O sea que en ese sentido hay un gap que es una deuda.
también es una deuda el concepto de asma que está en construcción y está en construcción porque parte de un fenómeno inflamatorio o un síndrome inflamatorio y no de un valor o de un hallazgo clínico o paraclínico específico, sino que tenemos que construir ese concepto, ¿no? Cuando uno contrasta las dos definiciones del GINA y el GEMA, hay algunas diferencias. Uno sigue hablando de enfermedad, el GEMA habla de síndrome, pero no es un concepto estático. Es un concepto que hay que irlo elaborando. Yo creo que eh, tiene razón tiene razón Nietzsche cuando dice que los conceptos tienen definiciones o historias. Bueno, pareciera que el asma no tiene una definición, sino una historia que contar. No la podemos definir tangiblemente, pero nos estamos aproximando cada vez más a ese concepto y eso es importante. Lo relevante es que sí tiene una historia que narrar, que contar en el paciente, su pasado, antecedentes, etcétera, para poder abordarlo desde el punto de vista eh, clínico, ¿verdad? Como el concepto fisiopatológico, yo se lo recuerdo acá, cómo definimos asma y cómo como un proceso fisiopatológico. Y para irlo, digamos, caracterizando, necesitamos repasar de dónde viene el estímulo inicial. Recuérdense que hay un estímulo que es lo que llamamos el estímulo epitelio mesenquimal, donde de la vía aérea, cualquiera de estas noxas o alergenos, estimula la vía aérea y desencadena producción de alarminas, que son citoquinas, proteínas que están en el epitelio. Y eso, dependiendo del escenario con que nos consigamos, eh, vamos a tener diferentes desencadenantes. Obviamente, una base genética, los factores de riesgo que tiene el paciente, comorbilidades que pudiera tener. Y esta inflamación que genera en la pared bronquial puede progresar y remodelar, o producir cambios en la pared bronquial, cambios anatomopatológicos que contribuyen a la obstrucción o a la limitación del flujo aéreo y a la hiperrespuesta bronquial. A su vez, desencadena predisposición a que el paciente tenga mayor o menor exacerbación. La obstrucción bronquial o el flujo o la limitación al flujo aéreo es uno de los conceptos que cambió en el GINA 2026. Ellos ahora prefieren hablar de flujo expiratorio variable. Y ya vamos a ver por qué prefieren hablar de flujo expiratorio variable. Eso, todos estos cambios van a generar fenotipos, rasgos tratables. Diferentes grados o endotipos de inflamación generan un fenotipo específico y los rasgos tratables que pueden ser clínicos o paraclínicos, ¿verdad? O biomarcadores. La película comienza con la inflamación. Esa es la película principal del asma. El tipo de inflamación, cómo genera flujo expiratorio variable, cómo genera hiperrespuesta bronquial y eso puede generar o no síntomas que también pueden ser variables. Este flujo expiratorio variable o la obstrucción tiene características o tiene factores que lo precipitan. Y esos factores pueden ser la broncoconstricción, lo que la gente comúnmente llama el broncoespasmo, pero no es único. Puede haber edema de la mucosa bronquial, puede haber remodelado la vía aérea. Y ya lo vamos a ver en detalle. Ahora, los eosinófilos es quizás el protagonista de esta película inflamatoria. Es una de las células, o es la célula más importante, mediador de proceso inflamatorio de la mucosa bronquial. Pero este protagonista actúa por diferentes mecanismos inmunopatogénicos. Uno es a través de moduladores proinflamatorios, eh,
que estimulan, como les dije, las alarminas, que son estas células que vemos aquí arriba en el epitelio bronquial. Y esas alarminas desencadenan por dos vías, por las células linfoides innatas, que son estas ILC2, células linfoides innatas, o estimulando los linfocitos TH2. Por eso es que hoy en día no hablamos de TH2 alto, TH2 bajo, sino de T2, porque las células linfoides innatas también tienen un rol en el proceso inflamatorio que se desencadena aquí. A su vez, toda esta orquesta que se produce en el epitelio van a tener, como todo en aspectos biológicos, exacerbadores o atenuadores que modulan la respuesta inflamatoria. Aquí vemos, por ejemplo, la interleuquina 5, que es uno de los mediadores más importantes en la inflamación eosinofílica, como además aumenta no solo la interleuquina, sino sus receptores que se sobreexpresan en el eosinófilo. Y esto hace que los eosinófilos, todos estos mediadores, produzcan más leucotrienos, se desgranulen o produzcan etosis, que no es más que la liberación del material genético y que es parte además del proceso de la manera como los sinófilos combaten los patógenos, ¿no? Este es el mecanismo, por ejemplo, con el que los sinófilos atacan los parásitos. Pero tenemos a su vez el contraste de la biología. Siempre hay pro y contrarreguladores. Y los contrarreguladores vamos a tener que en el epitelio hay interferón alfa. Fíjense que hay un interferón bueno y un interferón malo, ¿no? El interferón gamma estimula los eosinófilos, el interferón alfa contrarregula la sobrevida del eosinófilo, con lo cual hace que la apoptosis del eosinófilo sea mayor, más rápido, muera más rápido. Y disminuye o reprograma la inflamación y acorta la sobrevida de los eosinófilos, también mediada por la interleuquina 5, que la disminuye, ¿verdad? Pero el tema no solo son los eosinófilos, el tema es que aparecen también los neutrófilos jugando su papel, y eso es lo que denominamos hoy día T2 bajo. Si lo vemos de este lado, el estímulo, la noxa a través del epitelio puede estimular células dendríticas o puede estimular por el otro lado células linfoides innatas tipo 2. Entonces hay dos células importantes o dos células linfoides innatas importantes en el asma, las tipo 2 y las tipo 3. Las tipo 2 van a estar, como le dije antes, estimulando la producción de interleuquina para la quimiotaxis de los eosinófilos y la sobrevida de los eosinófilos. Mientras que por el otro lado, la célula linfoide innata tipo 3 estimula la médula ósea para que produzca neutrófilos a través de interleuquina 8. La TH17, los linfocitos T helper 17 y T helper 1 son las células más importantes en la inflamación T2 baja o neutrofílica, que antes denominábamos neutrofílica, hoy día la llamamos T2 bajo. Pero no nos quedamos ahí. El tema es que esto es relevante porque resulta que nosotros podemos hoy día tener biomarcadores para saber si la respuesta T2 alta o T2 baja es la que predomina en un paciente. Entonces dividimos la respuesta T2 alta en alérgica o no alérgica, y la T2 baja es predominantemente neutrofílica. Entonces tenemos aquí algunos biomarcadores como la fracción de óxido nítrico, los eosinófilos y la IgE, que nos pueden determinar el fenotipo, los rasgos tratables además
de la inflamación T2 alta. Mientras que en los T2 bajos tenemos el feno está bajo, generalmente puede haber o no sinófilos, pero no es lo predominante. Lo predominante es el aumento de los neutrófilos. Y el feno puede ser variable y la IgE es variable. En el T2 alto siempre debe haber alguno de ellos alto. La mediación por IgE es lo que denominamos T2 alto alérgico. El remodelado es muy variable y el remodelado digamos, es heterogéneo y va a depender del tipo de interleuquina que estimule la mucosa bronquial. Esto es un reto que hoy en día tenemos. Se ha estudiado mucho, por ejemplo, la alteración del epitelio, la disrupción del epitelio en esa interacción epitelio-mesenquimal. Se ha estudiado la fibrosis subepitelial. El incremento de músculo liso es quizás el más importante o el más estudiado, pero también puede haber angiogénesis, como vemos aquí. Esto es una mucosa, esto es un bronquio, una mucosa de un paciente que fallece de una asma aguda, y vemos aquí toda la mucosa disruptiva. En parte no existe epitelio. La mucosa, la fibrosis subepitelial que vemos acá, un engrosamiento de colágeno de los fibroblastos que generan esta fibrosis. Vemos vasos aquí como angiogénesis. Eso produce más edema de la mucosa, células, en este caso más neutrófilos, músculo liso hipertrofiado, con lo cual es lo que caracteriza el asma grave, eh, un remodelado amplio, ¿no? Sin embargo, el reto es que cada paciente se remodela distinto. Hay pacientes que hacen más fibrosis subepitelial, otros hacen más hiperplasia mucosa, angiogénesis. El reto clínico va a ser determinar cuál es el más relevante en cada paciente, y eso todavía nos estamos aproximando a eso. Si bien a la inflamación nos hemos aproximado más, al remodelado, porque no, obviamente no le vamos a hacer biopsia a la mucosa bronquial a los pacientes con asma, ¿verdad? Así que bueno, es el reto que tenemos en la evaluación diagnóstica día a día con estos pacientes, y en la evaluación diagnóstica hay algunos digamos, aproximaciones diferentes que hace el GINA 2026 que me gustaría compartir con ustedes, pero siempre recordando que Claude Bernard decía que no hay enfermedades sino enfermos. Entonces, esto lo ideal es personalizar, buscar en la medicina precisa dónde está la respuesta o dónde está las características o el fenotipo de cada paciente. Hay un genoma, hay genes, cromosomas identificados eh, que están eh, regulando la respuesta inflamatoria T2 alto, T2 baja, y obviamente la inflamación neutrofílica o eosinofílica que se genera en ese tejido bronquial. Al final el paciente va a expresar los síntomas de manera diferente dependiendo a las características de esa inflamación y el remodelado, ¿no? No es lo mismo un paciente asmático fumador, un paciente asmático obeso, una mujer, un hombre, un paciente que desarrolla el asma desde la infancia con alergia, y otro que es un asmático ocupacional. Así que estamos hablando evidentemente de un síndrome que se expresa en una inflamación que va a tener unos rasgos tratables dependiendo cómo se exprese en el enfermo. Por ejemplo, veamos este caso clínico. Una mujer de 51 años, no fumadora, con antecedentes de rinitis alérgica, que consultó por tos seca, predominantemente nocturna, de 2 semanas de evolución, un poco de eritema faríngeo. En el examen físico no tenía sibilantes, no había mayor cosa, mayor pertinente positivo,
pero y un feno normal, menos de 25 partes por millón. Pero fíjense aquí la espirometría, vamos a mirarlo un poquito más al detalle. Aquí, si uno ve el previo, pre-broncodilatador, diría que es normal. Los valores predictivos están por encima de 80, el valor Z eh, no es menor de 1,64. Pero fíjense que aquí el BEF post-broncodilatador cambió de un absoluto de 2,39 a 2,74. Eso representó 15%, mucho más de 200 mililitros, y es lo que denominamos variabilidad. Y es donde hay una diferencia entre eh, la aproximación del GINA 2026 y el GEMA. El GINA prefiere hablar de variabilidad, el GEMA habla de la reversibilidad. Reversibilidad, entendemos, seguimos usando el método, el criterio anterior de 12% del cambio del VEF o de la capacidad vital forzada pre y post broncodilatador. No se usa o no se sugiere usar el cambio del 10% del valor predictivo, como están en las recomendaciones ATSRS en la interpretación espirométrica. Se prefiere mantener el concepto que se tenía de la reversibilidad antes porque engloba o es más sensible en los pacientes pediátricos, logra discriminarlo mejor. En ese algoritmo diagnóstico, si vemos acá, le dan o cambia con respecto a los genes anteriores porque le da protagonismo a los biomarcadores. Si uno no tiene posibilidad, si el paciente tiene síntomas, tos nocturna, tos desencadenada con el frío, con algún desencadenante que reconozcamos, o presión torácica, pito, silbido, sibilancia, pero no disponemos de una espirometría o un flujo pico. Uno puede considerar los biomarcadores. Si el feno, los sinófilos están altos, uno pudiera arriesgarse o atreverse a hablar de asma y comenzar a tratarlo, porque lo importante aquí es el tratamiento precoz de los pacientes con asma. Si tenemos la posibilidad de, como en el paciente que les mostré, de demostrar una limitación variable al flujo expiratorio, bueno, perfecto, ya hicimos el diagnóstico. Ese paciente que les mostré, efectivamente, es una paciente asmática que recibirá tratamiento eh, acorde con la pauta. Veamos qué dice GEMA. GEMA mantiene el concepto de respuesta, o sea, de la reactividad o la respuesta broncodilatadora. Sí, en su algoritmo habla de la variabilidad, pero del flujo pico, y mantiene también el 12% de 200 mililitros, aunque reconoce el 10% del valor predictivo. Si uno no tiene si el paciente tiene una relación, ves capacidad vital normal, pero tiene un óxido nítrico, una variabilidad o una respuesta broncoconstrictora positiva, ese paciente lo catalogamos de asmático. Si el paciente, por el otro lado del algoritmo, tiene un patrón obstructivo, una respuesta broncodilatadora positiva, es asmático. Si es negativa, pero tiene un feno más de 40, es un asmático. Lo diagnosticamos con asma. El punto de corte de GEMA es 40, 25 es el que propone Gina. Y además, las dos guías o la recomendación actual es que esta evaluación sea multidimensional para saber cuál es el control, determinar que el paciente está bien controlado. Debemos estar seguros
de estos 4 dominios, que no tenga síntomas diurnos, nocturnos. Ahí se hace énfasis en los cuestionarios, el ACT, el ACQ5, el CAN, que es un cuestionario pediátrico, cuestionario de asma en niños. Debemos mirar si el paciente está usando beta 2 pues, de rescate, aunque la recomendación ahora, ya se las voy a comentar, es no usar el rescate solo, sino con antiinflamatorios siempre. ¿Cómo es la actividad diaria? Si hay eh, deserción escolar, problemas laborales, etcétera. Y el segundo y el último dominio, perdón, es la función respiratoria. Ve la espirometría, ve el feno si disponemos de él, o la variabilidad del flujo pico. Para determinar también control, debemos ver que el paciente no tenga riesgo, ¿verdad? Que no tenga riesgo de exacerbaciones, que los factores de riesgo estén controlados, que las comorbilidades estén controladas, que el paciente obeso pierda peso, o el que fuma entre en cesación tabáquica o vapeo, que también está relacionado con el riesgo, que haya un descenso progresivo del BEF o que tenga efectos secundarios por haber usado esteroides sistémicos. Es relevante el evaluar las comorbilidades, recordando siempre que el tabaquismo, el EPOC, es la comorbilidad más frecuente. El término overlap dejan de usarlo, simplemente hablan de una comorbilidad frecuente y es preferible manejarlo así, como rasgo tratable, además, si la obstrucción es fija y si es una obstrucción en un fumador. Eh, También tenemos que ver patología rinosinusal, si el paciente es obeso y puede estar influenciado su mal control con reflujo gastroesofágico o con apnea obstructiva del sueño. Todas estas comorbilidades son importantes evaluarlas siempre en el paciente con asma. Así que la recomendación en los pacientes asmáticos que están siendo vistos por la atención primaria sigue siendo ver si está controlado o no está controlado, y si el asma no está controlado, se les está haciendo difícil. ¿Por qué? Entonces aquí hay que mirar los diagnósticos diferenciales, revisar las comorbilidades, confirmar que en realidad sea un asmático y no tenga un diagnóstico diferencial distinto, eh, verificar que el paciente esté adherido al tratamiento y que esté usando una técnica de inhalación adecuada, y que controlemos los desencadenantes. En asma grave, al final tendremos si el asma grave está controlada o no está controlada. Si no está controlada, ahí es donde viene el tratamiento biológico u otras propuestas de tratamiento. Principalmente lo que está hoy en día son los tratamientos biológicos, pero afortunadamente solo 3,4% de los pacientes con asma grave llegan a tener, eh, eh, digamos, falta de control y necesidad de medicamentos diferentes a la terapia eh, usual, que como vemos aquí en los 20 años, lo que más usamos es beta 2 de acción prolongada y esteroides inhalados. Aparecieron los antileucotrienos, pero realmente no se recomienda su uso inicialmente, a menos que el paciente tenga poliposis nasal o sea alérgico a aspirina, pero su efectividad cuando se contrasta con los esteroides inhalados es menor. Y le coloqué aquí los anticuerpos monoclonales, que inicialmente fue omalizumab, que es un anticuerpo contra la inmunoglobulina E, pero hoy en día tenemos mucho. En los últimos años hay más de 10, digamos, o alrededor de 10 en uso, en fase 3, fase 4, y ya vamos a ver cuáles son esos.
Seguimos con lo que yo veo que es un problema, porque para catalogar la gravedad del asma, la catalogamos por el tratamiento que recibe el paciente. Leve, moderado, grave, de acuerdo si es mucho o poco el tratamiento que recibe, y esto confunde a los clínicos, confunde a los pacientes, y a mi modo de ver no es adecuado. Eh, pero tenemos la fortuna que ya Gina, Gema dejaron de colocarlo en el escalón si es leve, moderado, grave, sino simplemente si no está controlado, ir subiendo la dosis de esteroides inhalados lava. Sigue a demanda, el Gema, perdón, propone el uso o la posibilidad de usar salbutamol, un SABA solo, mientras que el Gina ya descarta la posibilidad de que como rescate se use salbutamol solo, sino junto con un esteroide inhalado. Si catalogar si el paciente está en un escalón u otro, debemos saber a qué dosis se está controlando, si es una dosis baja, dosis media, dosis alta. Entonces, importante recordar siempre esta tabla de dosificación porque va a depender, digamos, del control, o si el paciente está fuera de control, o si el paciente es grave y candidato a anticuerpos monoclonales, estar seguro que tenemos al paciente con una dosis alta de esteroides inhalados. Esto no es un concepto o una discrepancia nueva. Desde hace bastante tiempo, en el 96, estos autores decían: nosotros creemos que la definición de gravedad de asma necesita ser reestructurada para que refleje más su manejo y no confundir más su grado de control. Creo que todavía seguimos confundiendo un poco el manejo o la gravedad en base a lo que el paciente recibe de tratamiento. Pero bueno, hoy podemos ir por escalón, por pista, dependiendo si es Gina o Gema, de tratamiento escalonado. Como les dije, el Gina lo que propone es que usemos predominantemente esta pista, el track 1, que es uso de antiinflamatorio, o sea, terapia de rescate con antiinflamatorio y formoterol, es un beta 2 de acción prolongada, un LAVA, o la terapia MAR, que es la terapia de mantenimiento con terapia combinada, eh, esteroides inhalados, formoterol, ¿verdad? Y que vayamos aumentando la dosis progresivamente. Y en el track 2, lo que propone es que el step 1, step 2, en el step 1 rescatemos siempre usando adicionalmente esteroides inhalados, que es lo que se conoce como la terapia o sea, el rescate antiinflamatorio. La levedad del asma no es tan así. El asma leve, sabemos que la mayoría de los pacientes con asma son leves, moderados, y estos pacientes con leve se ha demostrado, este es un estudio de corte importante que es el que da, digamos, la justificación de no usar SABA solo. Es un estudio de cohorte que se hizo en Canadá, en dos ciudades, y el estudio Sabina, en 11.500 pacientes asmáticos, una corte que duró 4 años, eh, y el seguimiento fue por 24 meses. Y ahí se demostró que los pacientes, a pesar de su levedad, usan una terapia de rescate que en muchos de los casos perjudica el control y los coloca en riesgo. Fíjense que aquí pacientes eh, que usan hasta 3 aerosoles al año, tienen más riesgo de exacerbación. Por eso el criterio es más de 3 canister al año. Viene precisamente de este estudio Sabina. Y las evidencias respaldan pues el uso a demanda de los esteroides inhalados LAVA, y
cuatro estudios que son los, digamos, los más citados, ya lo venían diciendo, el Sigma 1, Sigma 2, el Novel Star, el Practical. No, no les voy a dar detalles, pero sí decirles que estos pacientes eran la mayoría leves, la mayoría leves, pero siempre en estos estudios hay moderados y que demostraron disminución de las exacerbaciones o control de los síntomas con el uso de terapias combinadas, esteroides inhalados LABA. Más recientemente, un estudio abierto, que es el único que he visto que usa feno como indicador, el Inform Asthma, demostró que el uso de terapia de rescate, formoterol budesonida, fue superior a terbutalina sola en la reducción de 18,55. Hubo una reducción del 18,55 del valor del feno. Es importante que estemos seguros que el paciente está adherido al tratamiento, que usa los dispositivos adecuadamente. Esto antes de catalogar que el paciente sea grave, ¿verdad? Debemos garantizar que el paciente tenga un plan de acción, que esté educado en su enfermedad, que pueda compartir con el personal de salud cómo le va, cómo lo usa. Le dediquemos tiempo a esto porque es parte de la mejoría de la adherencia y que, bueno, y que los sistemas de salud tengan, los pacientes tengan acceso no solo a los hospitales cuando se exacerben, sino que tengan acceso fundamentalmente, y es el clamor o la declaración del GINA del 2026, que todos tengan acceso a esteroides inhalados. Nosotros en la guía de práctica clínica que hicimos en asma grave, colocamos un algoritmo cuando ya el paciente ya tiene altas dosis de esteroides inhalados, más un LABA y un LAMA, o sea, tiene que, en este criterio colocamos el LAMA, tiene que tener terapia triple y el paciente siga con bajo control. Entonces ahí tipificamos o fenotipificamos el asma que tiene el paciente, si un T2 bajo, T2 bajo o T2 alto. Nosotros aquí colocamos T2, no T2, es lo mismo, ¿verdad? Si es controlado o no controlado, y si persiste no controlado, a pesar de que ya hemos asegurado la adherencia, la, la dosificación adecuada, el paciente lo catalogamos en estos cuatro renglones. Si el asma grave es eosinofílica, si es alérgica o es un NOT2, o si el paciente es dependiente de esteroides sistémicos. En cada uno de ellos recomendamos los diferentes anticuerpos monoclonales que digamos que el que más eh, eh, uso tiene o el que más tiempo tiene es el omalizumab, pero tiene el problema que solo es para pacientes alérgicos. Cuando el paciente tiene un asma eosinofílica no alérgica, el omalizumab no tiene indicación. Debemos usar mepolizumab, dupilumab. El mepolizumab y el dupilumab es de los más usados, pero hoy en día el tcp-lumab está, digamos que ocupando un lugar importante porque es un inhibidor de, de la linfopoyetina tímica estromal, que es una alarmina que está, como les dije, a nivel de la mucosa bronquial. Cuando el paciente es dependiente de esteroides, nosotros propusimos esos cuatro anticuerpos monoclonales, pero recientemente apareció en este mes este estudio Sunrise, donde el tezepelumab se llevó la gloria, en el sentido de que son pacientes asmáticos graves que están
respondiendo al tratamiento y que el tratamiento fue capaz de reducir de manera significativa el uso de esteroides orales, cosa que ha sido difícil de demostrar en el resto de los anticuerpos monoclonales, pacientes dependientes a esteroides orales. Sin menoscabar la efectividad, la disminución de las exacerbaciones, con lo cual es un estudio bastante llamativo, positivo y alentador. Queda este concepto que no está muy consensuado, aunque estamos hablando de él como en la artritis reumatoidea, como en otras enfermedades inflamatorias, de remisión, ¿verdad? Y hablamos de remisión clínica cuando el paciente, podemos controlar los síntomas del paciente durante un año, o remisión completa cuando no solo mejoramos los síntomas, sino la función pulmonar y el paciente está sin hiperrespuesta bronquial. Bueno, termino aquí con este panorama del Alto Orinoco y nuestra preciosa ciudad de Caracas. Muchas gracias por la invitación nuevamente que me hacen a compartir con ustedes.